Apprentices, good afternoon. In this video, you are going to receive the instructions that you need to follow to complete the activities of the week number 3. So please pay attention, and don't forget that if you have any questions or if you have a doubt, please write to my mail or leave a comment in the discussion forums. Aprendices, en la tarde de hoy, en este video, les dejaré las instrucciones necesarias para completar las actividades de esta nueva semana. Les recuerdo que hace un par de días empezamos con la semana número 3. Si vamos al cronograma de nuestro curso, al schedule, podremos verificar que efectivamente estamos trabajando en la Learning Activity 2, Week Number 3. El wrap de esta semana o el resultado de aprendizaje de esta semana será narrar experiencias pasadas haciendo uso de la estructura gramatical y vocabulario requeridos. Tendremos 3 actividades para esta semana: la Evidence What Did I Do Yesterday, la actividad interactiva Telling a Story y la Evidence Memorable Moments. ¿Ok? Entonces, por favor, solamente son estas 3 actividades para esta semana número 3. Entonces, después de haber mirado esta parte de las fechas, vamos a ir directamente al link llamado Activity 2 Week Number 3. Lo primero que vamos a encontrar es el material de la semana. El título del material de esta semana es What Happened. Entonces, tenemos las dos opciones como siempre: la versión descargable para que ustedes la tengan en su computador o la puedan imprimir, y la versión multimedia, que es la que vamos a trabajar en este momento. En esta versión multimedia, los temas de la semana son los siguientes. Presten mucha atención, por favor. Entonces, el título del material se llama What Happened. Entonces, en esta semana, you will learn about the verb to be in past tense, okay? About dates, about the simple past tense, eso es muy importante esta semana. Important moments, coordinated connectors, subordinated connectors, and vocabulary related to vacation. ¿Okay? Entonces, por favor, mucha atención a los temas de esta semana. Vamos a dar clic aquí en Next y vamos a iniciar con la parte de la Introduction. Entonces, como les mencioné hace un rato, los temas son los 6 que mencioné anteriormente. Verb be in past tense. Dates, esto es muy importante. Estuve revisando algunas actividades y hay personas que no saben cómo pronunciar ni cómo decir las fechas, ¿okay? Los años, los decades and centuries. Esta parte es muy importante. El simple past, irregular and irregular verbs. Hay una actividad llamada What Did I Do Yesterday, donde tienen que utilizar el past tense de ciertos verbos en affirmative y en negative. Y no siempre el pasado es terminado en ed, como se hace con los regular verbs. Hay muchos irregular verbs que deben aprenderse digamos que esa forma de decir el pasado. Tenemos memorable moments y el uso de connectors y vocabulary related to vacation. ¿Okay? Entonces pasamos de una vez a la parte de la contextualization. Una vez hayamos terminado con la parte de la introduction, como pueden darse cuenta, tenemos que estudiar todas estas diapositivas una a una. Vamos a ir mirando todo lo que tenemos que para esta semana. Recordemos que vamos a trabajar con el verbo to be, pero esta vez en past tense. Recordemos que en present simple nosotros decimos I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Esto es present simple, ¿okay? El present tense. Esto es la parte del review. Y ya en la parte del pasado, en vez de decir yo estoy, yo estoy, ¿cierto? O yo soy, ya vamos a decir yo fui o yo estuve. Y en este caso el verbo to be cambia a was. Y con you, con we y con they utilizamos were. Entonces, I was, you were, he was, she was, it was, we were, and they were. Todo eso está en este material. Por favor, estudien la parte de la negative form, la interrogative form y todo el vocabulario que están mostrándoles en esta parte. Luego de terminar con la parte del verb to be in past tense, es muy importante que nos detengamos en la parte de las dates, lo que es las fechas. Entonces, ojo, porque una cosa es como nosotros pronunciamos los años. Por ejemplo, yo puedo decir el año 1700, el año 1983, el año 2004 y el año 2014. Pero en inglés
nosotros tenemos que, digamos que, decirlo en dos partes. Hasta aquí, digamos que dividimos el año en dos, los dos primeros números y los dos últimos. Entonces, por eso ustedes ven en este caso que el año en inglés se dice 1700. En este caso vamos a decir 1983, 1983. Y aquí en el 2004 lo mismo, 2004, o podemos decir 2004. Y el 2014 también, podemos decir 2014 o podemos decir 2014. Muy importante esta parte para la actividad de Memorable Moments, donde tienen que grabar algunas cosas, ¿ok? Así sucesivamente, por favor, vayan mirando todo lo que es la parte de dates. Miren cómo se escriben las fechas con este tipo de números, ¿ok? Nosotros decimos el 7 de marzo, pero en inglés, por ejemplo, ellos dicen el séptimo marzo, por decirlo así, ¿cierto? El 15º de diciembre. Pues lógicamente nuestra traducción no es así, pero ellos utilizan los números. Bueno, entonces, por favor, sigan teniendo en cuenta todo esto. Muy importante la preposition on con las fechas. Entonces yo tengo que decir I was born on June 29th, 1978. Okay, today is May the 18th. Y así sucesivamente. Toda esta parte es muy, muy, muy importante. Quiero detener un momento en la parte del past tense, en la parte de los irregular verbs. En inglés tenemos regular verbs y tenemos irregular verbs. Entonces, los regular verbs son aquellos que usted convierte en pasado simplemente agregándoles ed o algunas veces solamente la d para crear el pasado. Pero con los irregular verbs el verbo va a cambiar completamente. Tenemos el ejemplo del pasado de be, que es el verbo to be, el pasado es was y were, el pasado de begin, began y así sucesivamente. Entonces, por favor, una vez hayan terminado todo el material, por favor pasen a la parte de la contextualization. Ustedes saben que en esta parte van a tener que leer un texto y después hacer una actividad de comprehension, ¿cierto? Entonces, leemos el texto, pasamos a la parte de la comprehension, pasamos a la practice, donde tendremos que completar toda esta parte. Tenemos 4 exercises, pasamos a la practice number 2, la practice number 3 y finalmente la pronunciation practice. Recordarles que estos ejercicios son de práctica y que no deben ser enviados a el instructor para que se los revise. Una vez hayamos estudiado todo el material, vamos a pasar también a la parte del support materials. Esta parte la podemos descargar y ver en nuestro computador. Y vamos a empezar con la actividad What did I do yesterday? Listo, entonces la actividad What did I do yesterday, para descargarla damos clic acá, esperamos a que nos cargue el archivo y vamos a leer claramente las instrucciones. La actividad se llama ¿Qué hice ayer? What did I do yesterday? Entonces, based on the pictures, ustedes van a tener que escoger de estos verbos que aparecen en cada cuadro 10 verbos. Una vez escojan esos 10 verbos, los cuales están en infinitivo, van a tener que hacer una oración con cada uno del verbo que escojan en pasado. Pero algunas oraciones tienen que estar en negativo y unas oraciones tienen que estar en afirmativo. Aquí dice, write at least 10 sentences expressing what you did or didn't do during one of your typical days. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si escojo el verbo número 1, el verbo número 1 es wake up. El pasado de wake up es woke up. Entonces, I woke up at 6 a.m. y la forma negativa es I didn't wake up at 6 a.m. Ustedes tienen dos opciones. Hacen 10 oraciones, pueden hacer 5 afirmativas, 5 negativas. Cuando terminen con el archivo, lo guardan en su computador. Vamos a dar clic acá al título de la actividad y vamos a adjuntar el archivo. Listo, eso es todo. Lo enviamos y ya queda listo para que el instructor lo evalúe. La siguiente actividad es la actividad interactiva Telling a Story. Ustedes van a dar clic acá y vamos a esperar a que se nos cargue una nueva ventana, como siempre deben hacer. Aquí están las instrucciones de la actividad interactiva. Vamos a dar clic en Next. Vamos a esperar a que nos comenten las instrucciones de esta semana. Vamos a leerlas
Steve needs his brother to phone. Listo, entonces cuando hayamos leído esta parte damos clic en Next y vamos a seleccionar el libro, ¿ok? Entonces vamos a dar clic acá y usted va a tener, digamos que la historia aquí que se le está leyendo al niño. Usted pues entiende lo que dice acá, traduce lo que dice acá y en los espacios va a escoger lógicamente la opción que usted crea es la correcta. Les recuerdo que estamos trabajando esta semana en past tense, en pasado, entonces pues tengan mucho en cuenta eso al momento de escoger el verbo. Entonces si escogemos esto y le damos en verify y salen todos en rojo, quiere decir que está mal y que debemos pues volver a hacer la actividad hasta que podamos elegir las respuestas correctas. Nuevamente les recuerdo que estamos trabajando con el past tense. Cuando termine la actividad, automáticamente la nota les pasará a su libro de calificaciones y ustedes sabrán si tienen una A de aprobado o una D de no aprobado. Por último, tenemos la actividad Memorable Moments. Vamos a dar clic en las instrucciones. Las instrucciones son sencillas. Usted deberá grabar su voz teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Tenemos 12 preguntas y tenemos 12 respuestas. A cada una de estas preguntas usted le va a dar una respuesta, pero con su información personal. No van a leer lo mismo que aparece aquí, sino que pues la parte que está en negra, en esa parte en negrilla es donde usted va a colocar su información personal. El resto de la frase la puedo utilizar igual. Por ejemplo, la primera pregunta dice, When were you born? I was born on... Where were you born? I was born in Bogotá, y etc. Ojo con estas palabras, when, where, what, when, what, where, ok, y con el verbo live. Les recuerdo que el verbo es where did you live, no where did you live, como muchos en algunas veces pues lo dicen. Entonces, una vez hayan hecho la grabación, también deberán enviar el texto, porque si no envían el texto muchas veces no entiendo algunas cosas y no tengo dónde mostrarles las correcciones que deben hacer. Entonces van a adjuntar dos archivos. Van a adjuntar el archivo con el texto que grabaron y el archivo de audio con la grabación, lógicamente. Le van a enviar, se los evalúo y podrán ver si está bien, si está aprobado con una A o está no aprobado y tendrán que hacer algunas correcciones. Entonces, pues espero que el video les sea de mucha utilidad. Ya les he dicho que deben seguir las instrucciones de este video. Solamente tenemos 3 actividades para esta semana. What did I do yesterday? Telling a story and memorable moments. No olviden estudiar el material What happened, donde es muy importante que estudien el tema del verbo to be en past tense, del pasado de los verbos irregulares, de los verbos regulares, la parte de las fechas o dates y en general todo lo demás que allí aparece.